Hola chicos, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Apologética para la Calle, canal dedicado al estudio, formación y defensa de la fe en términos simples. Mi nombre es Hans Castro y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el sacramento de la confirmación. Dentro de la Iglesia Católica, la confirmación, también llamada el Pentecostés personal, es junto al bautismo y la primera comunión uno de los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Con la confirmación nos hacemos cristianos más maduros en nuestra fe y somos ungidos por el Espíritu Santo para continuar con nuestro camino de perfección cristiana. Fortalecidos por el Espíritu, podemos entonces dar un paso más para ser testigos de Jesucristo, tanto de palabra como de obra, y defender nuestra fe y transmitirla. Junto con esto, renovamos nuestras promesas bautismales y nos comprometemos a vivir una vida de madurez en la fe cristiana. Además, se hace expreso el rechazo al pecado, el seguimiento del Evangelio y el compromiso con la Iglesia. Desde los primeros siglos de la Iglesia, el proceso de prueba y de instrucción sobre la fe se le conocía como catecumenado. Al término de este periodo, que podría durar alrededor de unos 2 años, el catecúmeno recibía el bautismo, participaba de la Eucaristía y se le imponían las manos. Todo conjuntamente. Hoy a estos 3 se les conoce como sacramento de iniciación cristiana, como habíamos dicho primeramente, y lo común es recibirlos en un periodo de tiempo distinto, aunque conservando el mismo orden. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1285, con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con la fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados aún más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus fuerzas y sus obras. Pero, ¿es válido este sacramento o solo es un invento de la Iglesia? ¿Tiene o no tiene un fundamento bíblico e histórico? Pues para eso tenemos que ir primero por partes. Si bien en las Sagradas Escrituras no aparece como signo explícito, está claro que Jesucristo lo instituyó, aunque no lo administró por sí mismo, puesto que era algo pensado para cuando Él se fuera. Cristo anunció la venida del Paráclito, el Espíritu Santo, una vez que Él se marchara de este mundo. Por ello, encontramos numerosas referencias a la confirmación de la fe mediante la acción del Espíritu Santo cuando Cristo ha ascendido al Padre. Además, abundan las palabras y gestos de Jesús en las que se alude al fortalecimiento de la fe de sus seguidores. Encontramos, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros siempre. Más adelante Jesús también agrega en Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho. Y más adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús les dice lo siguiente a sus apóstoles. Mientras estaba a la mesa con ellos les mandó no ausentarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, la que oísteis de mis labios, que Juan bautizó con agua. Vosotros, en cambio, seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Para luego continuar diciendo lo siguiente. Él les contestó, no es cosa vuestra conocer los tiempos o momentos que el Padre ha fijado con su poder, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esta infusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles lo que le da el valor para ser fieles al anuncio o al querigma del Evangelio a toda criatura y ser testigos de Cristo hasta los confines de la tierra. El querigma es la proclamación especialmente del Evangelio, por implicación el Evangelio mismo. Santo Tomás al respecto enseña que Cristo instituyó el sacramento de la confirmación non exhibiendo, sed permitiendo, es decir, que Él mismo no administró este sacramento, sino que prometió para el futuro su administración, porque la confirmación se otorga la plenitud del Espíritu Santo, la cual no estaba en los planes de Dios concederla antes de la resurrección y ascensión de Cristo a los cielos, y esto lo dice la Suma Teológica en el libro 3.
Es interesante notar que en el Antiguo Testamento se hace referencia a la infusión del Espíritu Santo, primeramente al ungido, esto es, al Cristo. Sobre el que reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de entendimiento y de temor de Yahvé. Esto estaría unido a su elección como enviado, como dice Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí a mi siervo, a quien sostengo yo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él dará el derecho a las naciones. El texto profético es aún más explícito cuando es puesto en los labios del Mesías, como es en Isaías capítulo 61, versículo 1. El espíritu del Señor, Yahvé, está sobre mí, pues Yahvé me ha ungido, me ha enviado para predicar la buena nueva a los abatidos y sanar a los de quebrantado corazón, para anunciar la libertad de los cautivos y la liberación a los encarcelados. Y este es el mismo texto que es citado por Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, para luego concluir con lo siguiente. Comenzó a decirles: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Sin embargo, este derramamiento del Espíritu de Dios también incluirá al pueblo de Dios, tal como lo dice el profeta Joel en Joel capítulo 2, versículo 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros mozos verán visiones. Interesante notar que esta profecía es citada por el apóstol Pedro el día de Pentecostés, cuando él y el resto de los 12 recibe el Espíritu Santo. Lo mismo dice el profeta Isaías sobre un derramamiento del Espíritu Santo al pueblo santo, en Isaías capítulo 44, versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento, y arroyos sobre la tierra seca, y infundiré mi espíritu sobre tu simiente, y mi bendición sobre tus retoños. Otro anuncio similar ocurre con lo dicho por el profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haré ir por mis mandamientos y observar mis preceptos y ponerlos por obra. Y lo mismo nos lo dice un poco más adelante en Ezequiel capítulo 39, versículo 29. Ni les esconderé mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor, Yahvé. La universalidad de este derramamiento queda acentuada con lo que dice el profeta Joel en Joel capítulo 2, versículo 29. Aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta alusión a los esclavos es particularmente fuerte y no tiene precedentes. En todo el Antiguo Testamento no hay un solo ejemplo de un esclavo que ejerza las funciones de profeta. Todos estos textos citados anteriormente son el anuncio de los signos que acompañarían la llegada de la era mesiánica, la cual llega con la encarnación del Verbo, o sea, Cristo. Como vimos en el primer apartado, Jesús resucitado le dice a sus apóstoles que Él iba a subir a los cielos, pero que iba a enviar al Espíritu Santo sobre ellos para fortalecerlos en su misión. Pues yo os envío la promesa de mi Padre, pero habéis de permanecer en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. El mismo Lucas nos describe más adelante cómo los apóstoles, cumpliendo la voluntad de Cristo Jesús, iban por las distintas iglesias y comunidades imponiendo las manos y comunicando así el don del Espíritu Santo, destinados a complementar las gracias conferidas en el bautismo, como dice Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, nada más llegar, rezaron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Al creer en Jesús, el cristiano debe recibir el bautismo que lo incorpora al cuerpo místico de Cristo, pero es necesario la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando llega a Éfeso, se encuentra con cristianos que, si bien habían sido bautizados, no habían recibido el Espíritu Santo. De hecho, según las propias palabras de la comunidad de Éfeso, no habían escuchado hablar del Espíritu Santo, por lo que el apóstol Pablo los bautiza y luego son infundidos del Espíritu Santo. En el tiempo en que Apolo se hallaba en Corinto, Pablo, atravesando las regiones altas, llegó a Éfeso, donde halló a algunos discípulos, y les dijo: ¿habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo.
Díjoles él, pues ¿qué bautismo habéis recibido? Ellos le respondieron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizaba un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyese en el que venía detrás de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. E imponiéndoles Pablo las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Esto es especialmente importante cuando lo comparamos con lo que el mismo Jesús les dice sobre los que crean en él en Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su seno. ¿A qué se referiría entonces con estos ríos de agua viva? El mismo Juan nos da la respuesta. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creían en él, pues aún no había sido dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Esta idea es seguida por el mismo Juan en sus cartas, quien también les da un carácter de unción y sello, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 20. Cuanto a vosotros, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo porque no conozcáis la verdad. Y remata la idea con lo siguiente. La unción que de la habéis recibido perdura en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe, porque, como la unción os lo enseña todo y es verídica y no mentirosa, permanecéis en él, según que os enseñó. El apóstol Pablo lo deja aún mucho más claro en 2 Corintios capítulo 1 versículos 21 al 22. Es Dios quien a nosotros y a vosotros nos confirma en Cristo, nos ha ungido, nos ha sellado y ha depositado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es realmente revelador las palabras que usa aquí, pues son confirma y sella, un lenguaje que a los católicos nos resulta muy familiar, pues sabemos que el mismo Espíritu derramado en Jerusalén sobre los apóstoles es por ellos comunicado a los bautizados mediante la imposición de las manos y la oración. El crisma, compuesto de aceite de oliva y bálsamo, es consagrado por el obispo o patriarca y solo por él en la misa crismal. La unción del confirmado con el santo crisma es signo de la consagración, o en las palabras del mismo catecismo, la unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del espíritu del santo crisma después del bautismo en la confirmación y en la ordenación es signo de una consagración. Por la confirmación los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda la vida se desprenda el buen olor de Cristo. Siendo por medio de esta unción, el confirmando recibe la marca o el sello del Espíritu Santo, como dice el Catecismo en el numeral 1295. Por medio de esta unción, el confirmando recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. El sello es el símbolo de la persona, signo de su autoridad y de su propiedad sobre un objeto. Por eso se marca a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor. Autentifica un acto jurídico o un documento y los hace, si es preciso, secreto. Entonces, unción, confirmación, marca, sello son palabras y conceptos que, como vimos en las cartas del apóstol Juan y Pablo, se refieren a los bautizados que reciben el Espíritu Santo. Hallándose constantemente referidos que con la imposición de las manos y con la oración se comunicaba el Espíritu Santo, sus dones, su gracia, tanto santificante como gratuita, no parece que hay lugar para dudar de que fuese un signo sensible instituido por Jesucristo para dicho efecto, y así, materia del sacramento de la confirmación. Que fuese dicha imposición instituida por Jesucristo parece a este punto innegable por la práctica de los apóstoles, que consta, como hemos visto antes, en los capítulos 8 y 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues como vemos, sin dudar, sin consultar, sin convenio alguno, intentando que los samaritanos y los otros recibiesen después de bautizado el Espíritu Santo, impusieron sobre ellos las manos y consiguieron inmediatamente el efecto. Y no pudiendo, en este caso, decirse que los apóstoles tuvieron facultad para instituir tales signos o signos, vinculando a ellos la gracia,
Pues como vimos anteriormente, esta institución debe proceder de la potestad de excelencia que solamente residió sobre Jesucristo, no tendiendo los apóstoles otra potestad más que ministerial. Ya se ve que en practicar la imposición de las manos procedían como ministros y no como autores o instituidores, digámoslo, practicando lo que Cristo mismo ya les había instituido y les había ordenado y enseñado. A todo esto, la ceremonia de la imposición de las manos empleada por los apóstoles para dar al Espíritu Santo era entonces un signo visible o un símbolo que causa gracia, permanente instituido por Cristo y distinto del bautismo. De acuerdo con lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1299, en el rito romano el obispo extiende las manos sobre todos los confirmandos, esto que desde los tiempos de los apóstoles es el signo del don del Espíritu, y el obispo invoca así la efusión del Espíritu. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito. Llénalos del Espíritu Santo de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, la confirmación posee una unidad intrínseca con el bautismo, aunque no se exprese necesariamente en el mismo rito. Con ella el patrimonio bautismal de cada candidato se completa con los dones sobrenaturales característicos de la madurez cristiana. Por ella los cristianos reciben con particular abundancia los dones del Espíritu Santo y quedan más estrechamente vinculados con la Iglesia. El mayor efecto del sacramento de la confirmación es la gracia santificante, la efusión plena del Espíritu Santo y sus 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios, como fue concedida a los apóstoles el día de Pentecostés. En palabras del Catecismo en el numeral 1302, de la celebración se deduce que el efecto del sacramento de la confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otros tiempos a los apóstoles el día de Pentecostés. Luego, en el numeral 1303 agrega lo siguiente: por este hecho, la confirmación recibe crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba, o sea, Padre. Nos une más firmemente a Cristo, aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante las palabras y la obra como verdaderos testigos de Cristo, para confesar válidamente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Recuerda pues que has recibido el signo espiritual, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de piedad, el espíritu del temor santo, y guarda lo que has recibido. Dios Padre te ha marcado con su signo, Cristo Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu. Para que el cristiano pueda luchar, el Espíritu Santo le regala sus dones, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu. Estos dones son: el de sabiduría, nos da la capacidad especial para juzgar las cosas humanas según la medida de Dios. Iluminado por este don, el cristiano sabe ver interiormente las realidades de este mundo. Nadie mejor que él es capaz de apreciar los valores auténticos de la creación mirándolos como los mismos ojos de Dios. El hombre iluminado por el don de la ciencia conoce el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. No estima a las criaturas más de lo que valen y no pone en ellas sino en Dios el fin de su propia vida. El don del consejo. Este don actúa como un soplo nuevo en la conciencia, sugiriéndole lo que es lícito, lo que corresponde, lo que conviene más al alma. El cristiano ayudado con este don penetra en el verdadero sentido de los valores evangélicos, en especial de los que manifiesta el Sermón de la Montaña. El don de piedad. Mediante este don, el Espíritu sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre la ternura para con Dios y para con los hermanos. El don de la piedad orienta y alimenta la necesidad de recurrir a Dios para obtener gracia y ayuda y perdón. Además, extingue en el corazón aquellos focos de tensión y de división como son la amargura, la cólera, la impaciencia, y lo alimenta con sentimientos de comprensión, tolerancia y perdón.
el temor de Dios. Con este don, el Espíritu Santo infunde en el alma sobre todo el temor filial, que es el amor de Dios. El alma se preocupa entonces de no disgustar a Dios amado como Padre, de no ofenderlo en nada, de permanecer y de creer en la caridad. Entendimiento. Mediante este don, el Espíritu Santo, que escruta las profundidades de Dios, comunica al creyente una chispa de esa capacidad penetrante que le abre el corazón a la gozosa percepción del designio amoroso de Dios. Al mismo tiempo, hace también más límpida y penetrante la mirada sobre las cosas humanas. Gracias a ella se ven mejor los numerosos signos de Dios que están inscritos en la creación. Y finalmente, el don de fortaleza. El don de fortaleza es un impulso sobrenatural que da vigor al alma en las habituales condiciones de dificultad, en la lucha por permanecer coherentes con los propios principios, en el soportar ofensas y ataques injustos, en la perseverancia valiente, incluso entre incomprensión y hostilidades, en el camino de la verdad y de la honradez. Es decir, tenemos que invocar del Espíritu Santo el don de fortaleza para permanecer firmes y decididos en el camino del bien. Entonces podemos repetir como el apóstol Pablo: por lo cual, por el amor a Cristo, me gozo en las debilidades y afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Finalmente, y como hemos estado viendo, la confirmación nos sella y nos imprime un carácter, como lo dice el Catecismo en el numeral 1304. La confirmación, como el bautismo, del que es la plenitud, solo se da una vez. La confirmación, en efecto, imprime en el alma una marca espiritual indeleble, el carácter, que es signo de que Jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu, revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. Y también en el numeral 1305 agrega lo siguiente: el carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo, y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un cargo. En cuanto a sucesores de los apóstoles, solo los obispos son ministros originarios de la confirmación. En el rito latino o en el rito romano, el ministro ordinario es exclusivamente el obispo. Un presbítero puede confirmar válidamente solo en los casos previstos por la legislación general: bautismo de adultos, acogida en la comunidad católica, equiparación episcopal o en peligro de muerte, o cuando recibe la facultad específica o cuando es asociado momentáneamente a estos efectos por el obispo. En las iglesias orientales, el ministro ordinario también es el presbítero, el cual debe usar siempre el crisma consagrado por el patriarca u obispo, como lo deja claro el Catecismo en su numeral 1312. El ministro ordinario o originario de la confirmación es el obispo. En Oriente es ordinariamente el presbítero que bautiza, quien también da inmediatamente la confirmación en una sola celebración. Sin embargo, lo hace con el santo crisma consagrado por el patriarca o el obispo, lo cual expresa la unidad apostólica de la Iglesia, cuyos vínculos son reforzados por el sacramento de la confirmación. En la Iglesia latina se aplica la misma disciplina en los bautismos de adultos y cuando es admitido a la plena comunión con la Iglesia un bautizado de otra comunidad cristiana que no ha recibido válidamente el sacramento de la confirmación. Y en el Catecismo, en su numeral 1313, dice: en el rito latino, el ministro ordinario de la confirmación es el obispo, aunque el obispo puede, en caso de necesidad, conceder a presbíteros la facultad de administrar el sacramento de la confirmación. Conviene que lo confiera él mismo, sin olvidar que por esta razón la celebración de la confirmación fue temporalmente separada del bautismo. Los obispos son los sucesores de los apóstoles y han recibido la plenitud del sacramento del orden. Por esta razón, la administración de este sacramento por ellos mismos pone de relieve que la confirmación tiene como efecto unir a los que lo reciben más estrechamente con la Iglesia, a sus orígenes apostólicos y a su misión de dar testimonio de Cristo. Como sacramento de iniciación, entonces, la confirmación está destinada a todos los cristianos, no solo a algunos escogidos o a algunos separados. En el rito latino es conferida una vez que el candidato ha llegado al uso de razón. La edad concreta depende de las praxis locales, las cuales deben respetar su carácter de iniciación. Se requiere la previa instrucción, una verdadera intención y el estado de gracia.
como no podía faltar, podemos encontrar varias objeciones sobre este sacramento. Particularmente voy a citar lo que dice la página www.godquestions.org en su artículo ¿Qué dice la Biblia acerca de la confirmación cristiana? Y abro cita. La confirmación es un sacramento o rito realizado en algunas denominaciones para señalar la madurez espiritual de la persona. En algunas tradiciones, generalmente en la católica y anglicana, el sacramento de la confirmación es el ritual por el que un joven se convierte en miembro oficial de la iglesia. Cierro cita. Frente a la frase la confirmación es el ritual con el que un joven se convierte en miembro oficial de la iglesia, no puedo más que decir que no es así y explicar el por qué. Escucha, no sería más que redundar en todo lo que hemos visto hasta ahora, porque no se trata de ser un miembro oficial de la iglesia, no es eso. Luego agrega lo siguiente, abro cita. La Biblia, sin embargo, no dice nada en relación a este ritual. De hecho, la idea de que una persona pueda confirmarle a otra que está en la fe es negada en la Escritura. Cada individuo debe determinar el estado de su propia alma basándose en varios criterios. Primero, nuestra salvación es confirmada por el Espíritu Santo, el cual vive en nuestros corazones. Ya, pero entonces, ¿dónde dejamos Lucas capítulo 22, versículo 32? Que el mismo Señor dice lo siguiente. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y finalmente esta página dice, abro cita. Este entonces es el verdadero significado de la confirmación. La salvación fue comprada por la sangre de Cristo, en quien tenemos fe. Es evidenciada por nuestro andar con Él y nos es confirmada por el Espíritu Santo en nuestro interior. Cierro cita. Ante esta objeción, solo podemos decir que este es precisamente el sentido del sacramento de la confirmación. Páginas como esta, que proponen este tipo de objeciones, no hacen más que demostrar que no tienen idea de lo que tratan de objetar, y lo único que los mueve es un sentimiento anticatólico. Pues si se tomaran el tiempo de averiguar lo que realmente significa este sacramento, verían que es precisamente que marca la infusión del Espíritu Santo en nuestro interior, lo que ellos están diciendo. Aunque la confirmación en los primeros tiempos de los cristianos estaba íntimamente unida con el bautismo, no obstante aparece ya en los testimonios más antiguos de la tradición cristiana como un rito sacramental distinto del bautismo. Tertuliano considera el bautismo como preparación para recibir el Espíritu Santo. No es que hayamos recibido en el agua al Espíritu Santo, sino que en el agua nos purificamos y disponemos para recibirlo. Y después del bautismo tiene lugar una unción de todo el cuerpo, o sea, una unción bautismal y después la imposición de las manos. Al salir del baño bautismal, somos ungidos con unción sagrada. C. 7. Después se imponen las manos, llamando e invitando al Espíritu Santo por medio de una bendición. También agrega lo siguiente. Después de venir del lugar del lavado somos completamente ungidos con una unción bendita, de la antigua disciplina por la cual, aquellos, en el sacerdocio, estaban acostumbrados a ser ungidos con un cuerno de aceite, desde que Aarón fue ungido por Moisés, Así también entre nosotros, la unción corre sobre el cuerpo y nos beneficia espiritualmente, del mismo modo que el bautismo mismo es un acto corporal por el cual somos sumergidos en agua, mientras que su efecto es espiritual, en cuanto somos libres de los pecados. Después de esto, se impone la mano para bendecir, invocando e invitando al Espíritu Santo. Hipólito de Roma menciona en su tradición apostólica los siguientes ritos de la confirmación: la imposición de manos de los obispos y la oración, unción con óleo sagrado. Hay que distinguir esta unción de la unción bautismal que efectúa el sacerdote después del bautismo, y al mismo tiempo imposición de manos mientras se recita una fórmula trinitaria de bendición, signación de la frente y beso de la paz. El obispo, imponiéndoles la mano, hará una invocación, diciendo: Oh Señor Dios, que los hiciste dignos de la remisión de los pecados por el lavamiento del Espíritu Santo para renacer, envíales tu gracia para que te sirvan conforme a tu voluntad, porque tuya es la gloria, del Padre y el Hijo con el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Luego, echando en su mano el aceite consagrado e imponiéndolo sobre la cabeza del bautizado, dirá: Te unjo con el aceite santo en el Señor, Padre Todopoderoso, en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, haciéndoles una señal en la frente,
Los besará y dirá, el Señor esté con vosotros. El que ha sido firmado dirá, y con tu espíritu. Así hará con cada uno. El Papa Cornelio reprocha a Novaciano después de haber recibido el bautismo de aspersión en el lecho de enfermedad o el lecho de muerte. Habiendo salido de la enfermedad, no recibiera todo lo demás que generalmente hay que recibir en la Iglesia, así como tampoco la asignación por el obispo. Tal asignación hacía que se recibiese el Espíritu Santo, de ahí la pregunta del Papa Cornelio. ¿Cómo iba, Novaciano, a recibir el Espíritu Santo, si no había recibido este rito? San Cipriano dice refiriéndose a Hechos capítulo 8, versículo 14 y siguientes. Esto ocurre hoy también entre nosotros. A aquellos que han sido bautizados en la Iglesia se les conduce a los prepósitos de la Iglesia, igual a los obispos, y por nuestra oración y nuestra imposición de manos reciben el Espíritu Santo y son consumados por el sello del Señor. A todo esto, según el Sínodo Hispano de Elvira hacia el 306, todo aquel que haya recibido bautismo por un laico en enfermedad grave o haya recibido el bautismo de un diácono tiene que presentarse al obispo. Y San Cirilo de Jerusalén dedica a la confirmación su tercera catequesis mistagógica y lleva el título sobre la unción. Después que hubisteis subido del estanque de los arroyos sagrados, se os dio el crisma, el anticipo de aquello con lo que Cristo fue ungido, y este es el Espíritu Santo. Pero tenga cuidado de suponer que se trata de ungüento ordinario. Porque así como el pan de la Eucaristía después de la invocación del Espíritu Santo ya no es pan simple, sino el cuerpo de Cristo, así también este ungüento ya no es ungüento simple, ni, por así decirlo, común, después de la invocación. Además, es el don de la gracia de Cristo, y está preparado para impartir su divinidad por la venida del Espíritu Santo. Este ungüento se aplica simbólicamente en tu frente y en tus otros sentidos. Mientras vuestro cuerpo es ungido con el ungüento visible, vuestra alma es santificada por el Espíritu Santo y vivificante. Así como Cristo, después de su bautismo y de la venida sobre él del Espíritu Santo. Y agrega también, David dice, has ungido mi cabeza con aceite. Con aceite ungió tu cabeza, tu frente, con la señal de la cruz dada por Dios, para que seas lo que está grabado en el sello, cosa santa del Señor. Finalmente, San Agustín dice al respecto también. La causa por que otorga el Espíritu Santo primero en la tierra, después de su resurrección, y luego lo envía desde el cielo, es, a mi juicio, porque la caridad, que ha sido derramada en nuestros corazones por el don, nos impulsa al amor de Dios y al amor del prójimo, según aquellos dos preceptos de los cuales pende la ley y los profetas. Para significar esto, el Señor Jesús dio 2 veces el Espíritu Santo, la una, en la tierra, para significar el amor al prójimo, la segunda, desde el cielo, para indicar el amor de Dios. Y aunque admita otra exégesis esta doble donación, se trata, sin duda, del Espíritu Santo, que dio Jesús cuando sopló y dijo, id, bautizad a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, donde se expresa de una manera explícita la Trinidad, y esto no ofrece duda. Él fue también enviado en la solemnidad de Pentecostés, es decir, 10 días después de haber subido el Señor al cielo. Entonces, vemos cómo a lo largo de la historia de la Iglesia ha estado presente como sacramento la imposición de las manos con el fin de que los cristianos reciban el Espíritu Santo. En este pequeño video estudio hemos hecho un recorrido por los principales puntos que se tratan sobre el tema del sacramento de la confirmación, de lo cual podemos rescatar lo siguiente. Punto 1. El sacramento fue instituido por Cristo, en el que recibimos el Espíritu Santo como una especie de Pentecostés personal. 2. Perfecciona la gracia bautismal. 3. Este sacramento imprime en el alma del cristiano un signo espiritual o un carácter indeleble. Nos llena del Espíritu Santo y de sus dones. Bueno, eso sería, chicos. Espero que les haya gustado este video, que les haya sido de bendición y motivado para que ustedes mismos puedan conocer más su fe. No se olviden suscribirse al canal, los que no lo han hecho, darle me gusta, comentarlo, compartirlo y seguirme en mis otras redes. Por ejemplo, tengo Instagram, Apologética para la Calle, TikTok con videos cortitos, también Apologética para la Calle, y
Bueno, Twitter, pero no ocupo nunca Twitter, así que no pesquen Twitter. Y si no eres católico, también te animo a que conozcas un poco más sobre estos temas, porque no muerden. Y sería eso. Hasta el próximo video, chicos. Que Dios los rebendiga.